Antonio, ¿qué tenemos para contar hoy de interesante? Carlitos, Decime, bueno, decime, está Rodolfo Rossi escuchándote atentamente, Fernando también. Hola Fernando, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? A ver, Antonio nos Buen va a decir a día. los tres, a Rodolfo, a vos y a mí, cuándo va a empezar a subir la soja. Dale, Antonio. bueno, vamos a pensar que vamos a acumular toda la energía para tratar de que en estas 2 semanas de dudas climáticas en Argentina y un poco lo que sigue sucediendo en Brasil, empieces a acordar algunas cosas que puedan ser alcistas para el mercado. Ya después decidiremos si tiene suficiente tracción este mercado para poder responder en ocasión y lógicamente con toda la potencia. Si te das cuenta, la posición especulativa de los fondos en el managed money, famoso managed money, que es básicamente esta zona de fondos especuladores que pueden entrar al mercado como compradores, vendedores, les gustan las tendencias, responden más rápidamente a los impulsos naturales del mercado, porque hay otras categorías de especuladores que tienen diferentes formas de operar en esto. Entonces, no todos los especuladores operan igual, no todos responden a la misma característica, pero digamos que los que más nos gusta observar son estos que son más capaces de responder a estos vehículos de impulso, por así decir. Y entonces cuando sumas toda la posición especulativa vendida que tienen en trigo, tanto el trigo Kansas, el Minneapolis, el trigo Chicago, en los tres trigos, cuando sumas lo que tienen también vendido en el maíz, que es una posición ya bastante grande, cerca de 260,000 contratos vendidos, 260,000 contratos. Lo que tienes que hacer es multiplicar 260,000 por 127 y más o menos te da el número de toneladas métricas que tienes en juego para el maíz. Y para la soya también. En el complejo soya tenían una posición comprada en harina, especialmente después de toda esta secuencia complicada que tuvimos con los precios, pero nada se ha resuelto en términos del abasto pronto para Argentina y que Argentina pueda estar moliendo a todas capacidades. Estaremos esperando la cosecha. Nada se ha resuelto, pero toda esta secuencia de precios altos en la harina completamente ha sido abatida. Entonces queda ahora ver qué es lo que sucede con el aceite, pero tanto harina como aceite, como soya, como tal, están ya vendidos. Sumas toda esta posición vendida y el mercado asume que es una posición gigantesca. Más de 500,000 contratos vendidos cuando tienes que hacer todas las cuentas y dices que esto ya es una presión potencialmente alcista. Lo que no se dice es respecto de qué, y tenemos que saber contextualizar porque no sabemos cuál es la categorización con la cual el capital puede entrar en los mercados. Estamos viendo bastantes divergencias. Los mercados accionarios en Estados Unidos, al menos lo que estamos viendo y como eso en algunos otros lugares del mundo, no dejan de subir y tienen mucha inercia e injerencia a los temas que tienen relación con la caída en las tasas de interés próximo. Obviamente los vapores empiezan a esfumar poco a poco, los vapores de decir que las tasas van a bajar a partir de marzo, las posibilidades van en decremento. La situación real es que las lecturas de factores específicos en la economía norteamericana te dan todavía una secuencia de potencia importante. Y este último espacio de brecha que tienen que recorrer las caídas en las lecturas inflacionarias son difíciles. Este 3,4% de inflación presente es mucho mejor a lo que se tenía en el pasado, pero no es el 2% aún. Y bajar de este 3% al 2% que tiene que buscar la autoridad obviamente que va a representar un esfuerzo gigantesco. Entonces, tanto como lo has visto en el Banco Central Europeo como en Estados Unidos, las autoridades le dictan al mercado la idea es de que no tan rápido, no tan alegre, no crean que esto simplemente va a empezar a ser una bonanza. Y en este orden, obviamente, lo que tenemos que encontrar es en dónde va a poder estar la zona de consumo. Si tenemos que buscar otra vez el tema de zona alcista, si queremos ser alegres al respecto, aunque son excepciones muy tristes, la situación de conflicto bélico en el mundo y de disrupción de cadena de suministro es bastante lacerante. Yo les invito a que piensen lo siguiente. Hace no mucho, vamos a la historia reciente, vimos que se atravesó un barco ahí en el canal de Suez, unos cuantos días, el famoso Evergreen. Y empezaron las aseguradoras a decir que era un costo diario de 6 10 billones de dólares equivalentes mientras no destrababan este barco, que el 12% del comercio del mundo pasaba por esta zona, el 8% del petróleo navegable pasaba por esta zona, y básicamente el mundo en ese momento que trataba de reacomodar la cadena de suministro entraba en total crisis y en total conmoción. Vimos una reacción en los precios de los commodities y básicamente puedes irte a las gráficas y encontrar que hubo un motivo de excepción para encontrar un rally en el maíz, un rally en el trigo, y como estas categorías, todos los energéticos y lo que le siga. El día de hoy la situación es todavía más complicada. En esa ocasión tenías cómo resolverlo. Quitabas el barco, en alguna forma, algún ingeniero le iba a atinar a la maniobra y el comercio había quedado taponeado, pero regresabas. Hoy el Mar Rojo está complicadísimo para navegación.
a Estados Unidos, lo tienes todavía buscando junto con el Reino Unido pretextos para tener alguna presencia física en Yemen y desde Yemen, desde el territorio, estar empezando a combatir estos hutíes y eventualmente tratar de hacer que sea fluido el tránsito de esta misma zona que era neurálgica, que ocasionó todo tipo de trastorno y que el día de hoy se suma también a lo que hemos platicado varias veces con el Canal de Panamá, que progresivamente va a haber un espacio de menos calado en las zonas de importancia y obviamente que vas a tener disrupción, además de que es imposible cruzar a los precios que están pidiendo bajo la fórmula mágica de la autoridad del canal presente, que de alguna manera me parece que está haciendo su agosto y la gente le está haciendo el caldo gordo. Pero los dos canales más importantes obviamente agregan 10, 15 días de navegación en todas las rutas más importantes de comunicación entre los comercios más relevantes y los mercados simplemente no encuentran cómo tomar alguna zona de crecimiento en precios. Entonces todo el mundo está formado atrás de lo que haga China y China tiene pues, muchas señales confusas. O sea, encontramos después del foro de Davos que China habla de que, pues, contrario a las economías occidentales, el gobierno chino no va a ser el artífice de la salida de todo el tema económico y que le va a dejar a la situación económica la facilidad de hacerlo, mientras el mundo lo que busca es que sea el gobierno chino la bujía constante que esté inyectando alguna fórmula para que tengas pujanza en esta zona. Cuando vas a ver las zonas delgadas, bueno, recientemente hemos visto mejor actividad, por ejemplo, en el complejo de soya o en la situación de producción porcina, en donde la situación porcina, no ahora, porque todavía tienes tal vez unos 2 o 3 meses para limpiar todo el excedente, pero te vas a empezar a encontrar que todo este excedente que se está limpiando está dejando sin vientres de reposición toda la piara y de alguna forma vas a empezar a encontrar que hay menos hembras de las que normalmente tienes. Pero la autoridad en China necesita trabajar fuertemente en su sector porcícola y muchos pecuarios para no tener estos ciclos de absoluto éxtasis y que todo es fantástico y después que todo el mundo tiene que quebrar y otra vez absoluto éxito y otra vez a quebrar. Y este zigzag, que es una mandíbula de cocodrilo, definitivamente se tiene que evitar y tiene que ser mucho más claros y más planos. La respuesta al negocio necesita ser mejor planificada y parece que habrá política económica al respecto. Entonces, atrás de eso se habla de que los bancos van a estar quitando los requerimientos de capital en alguna proporción para ser más dadivosos, si me lo permites. Y estamos atorados en esta secuencia que tienes muchas obligaciones de buscar pretextos alcistas y que están ahí, pero la pregunta es, ¿quién los va a tomar? Entonces, el clima en Argentina se torna un tanto seco, en la época normalmente que le llamas crítica, en donde puedes decidir que si te cae lluvia en potencia aquí y ahora en estas 2 semanas, terminas sellando un cosechón en Argentina contra lo que hemos visto en el pasado, que si no, tal vez no va a ser tan complicado en términos de los números generalizados, que vas a tener suficiente producto y que nada que ver con lo que vimos en años pasados, pero podríamos argumentar que estamos en una secuencia no de sumar, sino de posiblemente restar, y Brasil con todas las posibilidades que tienes. Bueno, ante todo ello y todas las dudas, el agricultor en el mundo está haciendo una apuesta tóxica tremenda, posiblemente reteniendo producto y no vendiendo. Si les platiqué hace un rato que la posición especulativa vendida es enorme, es porque de alguna forma lo que has visto en el mercado es que el especulador ha hecho las formas de productor o de agricultor, siendo la parte que le ha vendido a la demanda, que siempre está ahí en un pedacito que no tiene ningún espacio de agresividad y que está lista para ir del plato a la boca, porque el tejido completo del mercado en términos fundamentales es totalmente bajista. Cuando tú tienes que estar viendo las hojas de balance, que la verdad es que no es el estudio ni el análisis, pero te tienes que dejar guiar por ello, te da una situación diferente. Bueno, hacia adelante lo que tenemos que definir es cuál va a ser el inventario existente y cuál va a ser el inventario disponible y cuál va a ser la brecha de precio que tiene que pagar alguien que necesite producto por hacer que el inventario que existe se haga disponible, el que convenzas al productor a vender o que el productor termine convenciéndose que tiene que vender porque lo que se le viene encima además es un problema. En cosa de nada vamos a estar hablando del tema de intenciones de siembra en Estados Unidos. Y atrás de estas intenciones de siembra, yo lo que les invito a ver es cuál va a ser la motivación de cosas. Una, no hay rentabilidad. Cuando observan los números de todas las universidades más prestigiosas en términos de lo agrícola y pecuario en Estados Unidos, se ve complicado el escenario de reposición. La primera reflexión que les hago es que este mismo escenario se repite todos los años. Cambia el precio. Oh, el año pasado el precio era más alto y el pasado mucho más alto. Muy bien, pero la rentabilidad igual, mala.
porque tenías costos igualmente altos y tenías situaciones complicadas. Igual, el precio no era el que definía la rentabilidad. Entonces estás hablando del mismo tipo de rentabilidad a diferentes precios. Hoy el precio no te gusta en absoluto porque vienes de precios teóricamente mejores, pero no hablaba de que tuvieses mejores márgenes aún con mayores precios. Y esta situación es la falacia en la que nos metemos a tratar de ser atropellados, en anticipar cosas que no van a suceder. El campo, de una forma u otra, tenemos que entenderlo, puede prescindir de agricultores, pero no de tierra. El agricultor puede quebrar en su negocio y al mercado no le importa si tu negocio quiebra, si tú eres productor, no le importas. Al mercado no le importas, te lo voy a repetir, no le importas absolutamente nada. Porque sabe el mercado que alguien va a tomar tu tierra, porque tu tierra tarde o temprano se enajena, se renta, se vende, lo que fuera, y termina siendo productiva porque siempre hay alguien listo para pagarte un alquiler o lo que fuera y producir en esta zona. Lo mismo sucede en Estados Unidos y la tierra termina siempre produciendo en sentido de orden. Realmente, si se dan cuenta en los últimos años, la reducción de superficie, porque la rentabilidad no da, simplemente no sucede, y los invito a que lo piensen ustedes, si están listos, a que yo les garantice que no va a haber rentabilidad y que dejen de sembrar. La verdad es que vas a lo que hace el corazón del agricultor y su especialidad. Pero bueno, en Estados Unidos vas a definir además un ciclo agrícola que tiene muchas ayudas. En Estados Unidos tienes mucho soporte, la red de seguridad es enorme, seguros agrícolas, programas de apoyo, millones de cosas que pueden accesar y tener, obviamente que no van a dejar de producir porque simplemente no funciona así. Entre eso, el seguro agrícola se define en términos de precio en el mes de febrero. Arrancando febrero, ve ubicando todos los días los cierres del maíz y el trigo en el mes de diciembre y el cierre de la soya en noviembre, y haces el promedio durante todo el mes de febrero, y esos son los precios que vas a tener como precios garantía de la póliza del seguro. Así es de que el febrero define mucho todo esto, y el resto es que arrancaremos eventualmente con la primavera cuando llegue, y por el tema del clima tal vez llegue anticipadamente, a ver el ciclo agrícola que se va a sembrar, y empezaremos a hablar de superficie y tal y cual, pero nos estamos concentrando muchísimo en la zona que tal vez menos importante es, aunque es muy relevante, la producción. Aquí lo que nos interesa saber es en qué momento el mundo tiene capacidad de reacomodar un comercio dinámico. Necesitamos entender que el consumo se tiene que multiplicar y las economías siguen exigiendo, las más grandes, especificaciones restrictivas en términos económicos por el miedo a la inflación. Entonces, estamos atorados en eso, y el resto, obviamente, en una ensalada potencial de muchos problemas geopolíticos que siguen, para no nombrarlos todos, ya los conocen, pero esto se haría un tratado si tratamos de, obviamente, tocar punta en cada una de estas zonas. Entonces, poquito el contexto, así es de que, Carlitos, no sé si queda para la depresión o encontraste algo que te gustara. No, pero a ver, no encontré nada que me gustara, pero bueno. Escuchame una cosa, para resumir, a ver, ¿no ves ninguna restricción de oferta por los bajos precios y la falta de rentabilidad? Se repite un poco la historia de la Argentina, el productor que es igual en todas partes del mundo, más o menos de idiosincrasia es la misma, ¿no? Sí, Este, no, habrá por ahí un cambio en la canasta está productiva, bien. si quiere, pero no demasiado tampoco. Eso estás viendo, por lo tanto, lo único que puede haber una rehabilitación de precios por el lado de un Sí, shock sí, de sí, demanda. sí, en realidad, más que por lo de las razones, porque en realidad Ay, no sé tengo si varios Marcos está, clientes Marcos, Marcos, ¿te listo. estoy escuchando? Bueno, porque te escuché medio entrecortado el planteamiento al final, no te lo escuché Te completo. decía que la única cosa que se ve, por lo menos con los datos que tenemos hoy, es que si no hay una reactivación de la demanda, esperar una recuperación de precios no parece algo razonable. Bueno, vas a tener como todo algunos rebotes, como te digo, tienes muchos argumentos para que de momento con todo lo que hemos caído encontremos el famoso rebote del gato muerto. Sí te lo sabes, es el rebote del gato muerto, ¿no? Ujú. Tú tomas un gato, te subes a un edificio, cuando vengan a Chicago lo hacemos si quieren. Nos subimos a lo que era la Torre Sears, y desde la azotea de la Torre Sears aventamos un gato al vacío. Cuando viene cayendo el gato, obviamente su movimiento es uniformemente acelerado, llega al concreto, y una vez que se embarra en el concreto, no se unta, el gato choca y rebota un poco, y ya luego ya se regresa y se unta. Ese es el rebote que estamos viendo en los commodities de alguna forma, y vamos a verlo. Ahora, si queremos uno que no es un rebote de gato muerto, necesitas tener un espacio de demanda importante. Ahora, cuando lo tengamos, la pregunta es, con tanto productor en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, prestos a vender inventarios claros que tienen por hacer, o los que van a tener, sean muchos o pocos en Brasil, vas a tener una fórmula en donde vas a diluir toda esta energía de compra si es que esto cambia. Y ahora, la otra situación es que cómo le haces al consumidor o al productor, al que convierte todo el producto agrícola en proteína, a tener una fórmula de urgencia bajo toda esta fórmula. O sea,
simplemente vas a tener como, y yo lo hago con todos los clientes con los que estamos haciendo, declaramos una zona, bueno, es atrapar un cuchillo cayendo, eso es lo que estamos haciendo en este momento con el tema de precios, muy bien, ¿lo quieres tomar? No, no lo quiero tomar, pero sabes que tenemos riesgos tácitos, sí, sí, bueno, administramos los riesgos y le ponemos techos con diferentes estructuras y estrategias a los precios presentes. Entonces, no caemos en la provocación de que de estos rebotes de gato muerto que en ocasiones te hacen pensar, se te fue el mercado, si no lo tomas se te va. Entonces, cuando tranquilizas un mercado con sus coberturas, no reacciona rápidamente a que los precios se te levanten y no los van siguiendo porque tienen espacio para estar pacientes a que las cosas sean mejores. Entonces, necesitamos en el mundo dinamismo y una cordialidad de comercio y la verdad bajo su comunicación diferente y que no encontremos como en Europa, que son deficitarios en muchos lugares, España por ejemplo, con granos, y que a nivel regional estés diciendo, no, no, no queremos que nos manden de Ucrania, pero necesitamos grano barato porque no queremos más inflación. Vaya, estamos en esta dinámica que definitivamente no es una deconstrucción de oferta, ¿no? Antonio, te mando un abrazo. Si querés quedarte, vamos a compartir con Rodolfo Rossi y con Fernando Vuelta después de la presentación y los auspicios. ¿Querés? Sí, un placer siempre escuchar a Rodolfo.